Buenos días, el día de hoy mis compañeros de laboratorio y yo vamos a estar presentando los reportes de los informes de laboratorio 2, 3, 4, 5 y 6. Mi grupo está conformado por Joao Calderón, Carolay Gutiérrez, Cristian Molina y mi persona Valentina Herrera. Para el primer laboratorio, que es llamado resistencias equivalentes, se determinará la resistencia equivalente de ciertos circuitos haciendo uso del software Proteus y cálculos matemáticos. Para el ejercicio número 6 y 7 se necesitó armar este circuito de paralelo serie. Se utilizó el ómetro del Proteus para rectificar el resultado que nos dio acá. Para el ejercicio 2 teníamos dos resistencias en serie, por lo tanto se sumaron dando así 1680 ohmios. Luego quedarían dos resistencias en paralelo. Entonces se usa nuevamente la fórmula para dos resistores en paralelo, dando como resultado 210 ohmios. Para el tercer ejercicio se tenía un circuito resistivo estrella delta. Así que lo primero que se procedió a hacer fue solucionar este pedazo de acá. R1 pasaría a ser nombrado RA. Esta sería la fórmula para RA. La multiplicación por R2 más R2 por R3 más R1 por R3 sobre el resistor que se está hallando, en este caso R1. Se resuelve y daría 3420 ohmios. Bueno, para el resistor 2 se hace lo mismo, pero ahora cambiando el valor de R1 por R3, dando así 342 ohmios. Luego, para el resistor C, que sería R2, se hace el mismo procedimiento, dando así 1554.54 ohmios. Este sería el resultado del circuito resistivo estrella delta. Esto quedaría en triángulo y la parte de arriba quedaría en paralelo y R4 también quedaría en paralelo. Quedaría de esta forma. Entonces se resuelven estos dos resistores con la fórmula en paralelo, dando así estos dos resultados, los que tenemos en esta imagen de acá. Estos dos luego se pasarían a sumar, ya que están en serie, dando como resultado 1250.58. Luego estos dos quedarían en paralelo. Tenemos el resultado final, 268.56 ohmios. A continuación, el punto 8. Ok, para el punto 8 tenemos que hallar la resistencia equivalente de este circuito. Lo primero que se hizo para resolver el circuito fue sumar R7 y R8 que están en serie y resolver con el circuito estrella delta de R4, R7 y 8 y R5. El resultado de las resistencias estrella delta lo podemos ver aquí, RF, RE y RD, y estas son las fórmulas que se utilizaron para hallar esos resultados. Después tenemos las resistencias R17, R21 y R18 que también están en estrella delta. Estas resistencias se resuelven con estas fórmulas, que son las mismas que se utilizaron antes, pero con los valores de las resistencias, y se redibuja el circuito. Y nos queda un circuito completo lleno de resistencias tanto en serie como en paralelo. Ese resultado de las sumas de estas resistencias lo vamos a llamar Rx. Y Rx está en paralelo con RZ. Se resuelve esas dos resistencias con la fórmula de resistencia en paralelo y nos da aquí el resultado de la resistencia equivalente. Como podemos ver, da 295.92 ohmios, que es el valor que da al inicio. Después, en el mismo punto, se pide hallar la medición de las resistencias equivalentes en los siguientes puntos del circuito. Lo único que se hizo fue colocar un ohmmetro en los puntos A, B, C, D, C, E, A, D y F, G. Y estos son los resultados que nos dio. Luego, para el punto 9 y 10 tenemos este circuito y lo que pide hallar es la resistencia equivalente tanto por medición directa como por ley de Ohm y por cálculo de reducción. La medición directa la podemos ver acá con el ómetro, 313.30 ohmios, y lo que es la ley de Ohm y por reducción la podemos ver igual que en los ejercicios anteriores. Tenemos tres resistencias en estrella delta, la cual resolvemos con estas fórmulas. Se redibuja el circuito, dando así un circuito de esta forma. Se resuelve con la fórmula de resistencias en paralelo y nos da las resistencias Rn y Rm que están en serie, las cuales se suman, y luego ese resultado lo sumamos en paralelo con RB, dando así el resultado 313.30 ohmios, el mismo del principio del ejercicio.
A continuación seguiremos con el siguiente punto. Bueno, para el cuestionario del laboratorio se nos plantea este ejercicio en donde tenemos este sistema de 5 resistencias y tendremos que reducirlo en su totalidad. Entonces, primero hicimos una reducción utilizando estrella delta en las resistencias R1, R3 y R5 y nos quedaría una resistencia R9 en paralelo a una resistencia RA. Resolvemos este sistema en paralelo y hallamos nuestra resistencia equivalente. Resistencia equivalente es igual a 1388.88 ohmios. Pasando al siguiente punto de este cuestionario, nos plantean este sistema. Para este sistema hemos planteado 3 circuitos, 2 de estos son en los estados del interruptor. Tenemos en el estado cerrado R2, R3 en paralelo, R4, R5 en paralelo. Entonces, resolviendo este sistema y el paralelo, nos quedaría una resistencia R6 y R7 en serie. Hacemos este proceso y nos quedaría una resistencia R8 con un valor de 18 ohmios. Y a partir de esto podemos hallar nuestra primera ecuación. Resistencia equivalente es igual a R1 más 18. Resolvemos este sistema y nos quedaría una resistencia R6 y R7 en paralelo, cada una con un valor de 100 ohmios. Resolvemos este sistema en paralelo y nos quedaría una resistencia R8 con un valor de 50 ohmios. Revolviéndonos al enunciado, se nos plantea que la resistencia equivalente va a ser igual a la mitad cuando el sistema se encuentra cerrado. Es por esto que nuestra ecuación número 2 la hemos planteado con resistencia equivalente entre 2. Entonces, despejando y hallando todo su valor, hemos encontrado que equivale a 14 ohmios. Reemplazamos este valor en la ecuación 1 y en la ecuación 2 y nos quedaría en la ecuación 1 resistencia equivalente es igual a 64 y esto nos equivale a nuestro circuito abierto. La ecuación número 2, resistencia equivalente entre 2 es igual a 14 más 28, que esto es igual a 32 y es la mitad de 64 y esto equivale a cuando nuestro interruptor se encuentra cerrado. Entonces, nuestro sistema se cumple. En el laboratorio 3, el tema principal a tratar fueron las leyes de Kirchhoff. En esta práctica se pretendía aplicar la ley de Ohm y las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff. Sus principales objetivos eran comprender la ley de voltaje y de corrientes de Kirchhoff. A continuación se observan las 2 tablas que contienen las mediciones de los valores del circuito implementado para esta práctica. La primera tabla, que es esta que se puede observar aquí, contiene los valores de las resistencias, tanto los valores medidos como los valores según su código de colores. En la segunda tabla se puede observar que se encuentran los valores medidos y calculados del voltaje y la corriente del circuito. Aquí utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff para poder dar la solución a este circuito. Lo que se hizo fue tomar primero el sentido de las corrientes que se iban a utilizar, es decir, le dimos el sentido de las manecillas del reloj, se realizaron los respectivos cálculos y se hallaron las ecuaciones, tanto de la malla 1, de la malla 2 como de la malla 3. Después, esas ecuaciones se resolvieron por Cramer, dando como resultados la corriente en la malla 1, la corriente en la malla 2 y la corriente en la malla 3. Posteriormente se aplicó la ley de corriente de Kirchhoff, la cual consistía en analizar los nodos A, el nodo H, el nodo C y el nodo E. Pasando al laboratorio número 3, a su cuestionario se nos plantean estas 2 preguntas, que nos habla de cómo es el flujo de la corriente en una batería, cómo es la dirección. Entonces, el flujo eléctrico es negativo o positivo, estudiado de esta manera por el flujo de electrones. Sin embargo, por convención internacional, se decretó que el sistema o el flujo de la corriente se tomaría el terminal positivo a negativo. Para el punto número B se nos plantea un sistema de resistencias y una fuente de voltaje y tendríamos que hallar la corriente que circula por cada una de las resistencias. Hemos planteado 3 mallas, en donde nuestra primera malla con corriente I1 hemos decretado que las resistencias o la caída de tensión la tomamos con valores positivos y nuestra fuente la tomamos con valores negativos. Para la malla número 2, con la corriente I2, tenemos que la resistencia R2 y R5 únicamente por esta fluye esta corriente. Sin embargo, por la corriente R7 fluye la corriente de la malla 3 y por la R1 fluye la corriente de la malla 1. Por medio de este análisis planteamos esta segunda ecuación.
En la malla número 3 tenemos la resistencia R3 y R4, únicamente fluye la corriente de la malla 3, es decir, I3. Por la corriente R7 fluye la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Por medio de la resistencia número 8 fluye la corriente de la malla 3 y la corriente de la malla 1, es decir, I1 e I3. Una vez que ya tenemos cada una de las ecuaciones planteadas, resolvemos este sistema 3×3 y nos quedaría los valores que vemos en pantalla. Por la resistencia número 1 vemos que la corriente que circula es I1 y I2. Entonces las restamos y nos quedaría el valor que vemos. La corriente que circula por R2 es únicamente la que se nos plantea en la malla. Lo mismo para la resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Con la resistencia número 7 vemos que hay dos flujos de corriente, la corriente I3 y la corriente I2. Restamos los valores y nos quedaría una corriente de 0.35 amperios. Lo mismo sucede para la corriente R8. Bueno, a continuación tenemos el siguiente laboratorio, el laboratorio número 4, titulado Diferencia de Potencial, en el cual se pretendió hallar y determinar tanto el sentido de la corriente como las caídas y subidas de tensión o de voltaje en las resistencias. Su objetivo principal, o el objetivo principal de esta experiencia fue la de determinar la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. A continuación vemos en la primera tabla de la izquierda las resistencias que se utilizaron para el circuito, para los circuitos en esta experiencia, tanto los valores medidos con el ómetro como los valores según el código de colores. Para el laboratorio 4, en este punto se nos plantea hacer un montaje de este circuito y hallar el voltaje que circula en estos dos puntos, en el punto C y en el punto H. Primero hallamos, por medio de un conjunto de ecuaciones, la corriente y a partir de la corriente hallamos el voltaje de estos dos puntos. Ahora se nos pide hallar cada uno de los valores de voltaje que pasan por los puntos IH, AH, BH, CH, DH, EH, FH y GH. Hacemos análisis de mallas y a partir de este nosotros podemos hallar los valores de voltaje que circulan por cada punto. Y después tenemos el punto número 3, el cual era hallar la diferencia de potencial del circuito que podemos ver en la parte de acá arriba utilizando el ómetro. Estos fueron los resultados que hallamos, los colocamos en una tabla de valores y aquí están los valores de los diferentes puntos de HI y A y así sucesivamente. Para el punto 4 hemos planteado dos mallas. Nuestra primera malla que consta de la resistencia R1, voltaje 1, R2, R3 y nuestra segunda malla R2, R3, R4 y R5. Planteamos las ecuaciones para las diferentes mallas y a partir de estas podemos hallar la corriente que circula por cada rama del circuito en paralelo. A partir de esta corriente que circula por esto podemos hallar el voltaje en la resistencia R2 y el voltaje en la resistencia R4 por medio del divisor de tensión. Restamos cada uno de estos dos voltajes y la resta de estos nos daría el voltaje en el punto AB. A continuación se presentará el laboratorio número 4, el cuestionario. Aquí podemos ver que el laboratorio número 4 consta de un solo punto que se divide en dos partes, 5.1 y 5.2. En la primera parte, 5.1, lo que se debía hacer era realizar un circuito como el que se mostraba y hallar el voltaje de entrada, la diferencia de potencial entre los nodos A y C y la diferencia de potencial entre los nodos E y B. Para eso se utilizó obviamente la ley de corriente de Kirchhoff, en donde primeramente se halló la ecuación del nodo B utilizando y teniendo en cuenta las corrientes de entrada y salida, la del nodo C, la del nodo D, y también posteriormente se halló la diferencia de potencial entre los nodos que eran requeridos conforme se iban hallando los valores a través de todas las ecuaciones y todos los procedimientos realizados. Se halló el voltaje de entrada y se halló la diferencia de potencial entre los nodos E y B y los nodos A y C, teniendo en cuenta los valores que ya se habían hallado anteriormente. Para el punto 5.2 del cuestionario, lo primero que se hizo fue aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Debíamos encontrar el valor de la fuente. Por tal motivo, colocamos las direcciones de la corriente en sentido de las manecillas del reloj. Procedimos a ir
escribiendo las ecuaciones conforme a el sentido de la corriente. Utilizamos el método de sustitución para las ecuaciones 2 y 3. Después de hallar I2, se reemplazó y se halló I1. Después de esto, tomamos la primera ecuación para poder hallar el voltaje de la fuente, o sea, el voltaje V1. Hicimos los respectivos cálculos, dando así 24 voltios. Podemos comprobarlo, ya que al utilizar el programa de simulación Multisim, colocamos el voltaje de 24 voltios y entre los nodos A y B nos arrojó 6 voltios. A continuación, el laboratorio 5. Para el laboratorio 5, se comprobará la propiedad de la linealidad en un circuito. En el primer punto, teníamos que armar este circuito en el software de simulación. En este caso, tomamos Multisim. Hallamos el voltaje de cada resistor y lo fuimos colocando en la tabla. El valor de la fuente fue cambiando de 5 a 15, a 45 y a 135. El voltaje siempre iba estando multiplicado por un valor constante, que en este caso era 3. Se halló asimismo la corriente en cada circuito y luego se multiplicó el voltaje y la corriente para hallar la potencia. Para hallar el voltaje en el resistor 1 y que éste arrojara como resultado 1 voltio, vimos la tabla. Por lo tanto, comenzamos a ir modificando el valor hasta que nos diera 1 voltio. También se nos pedía hallar el valor de la fuente cuando la corriente sea de 1 amperio en la resistencia 1. Se realizó el mismo procedimiento, se vieron los diferentes intervalos en los que podría dar 1 amperio y se fue aproximando los valores en la fuente hasta que nos diera 1 amperio. Luego se nos hacía la pregunta de que si se observa alguna relación entre las diferentes medidas de voltaje y corriente para cada resistencia. Nosotras analizamos todos los procedimientos que se hizo, analizamos la tabla y pudimos observar una relación directamente proporcional entre el voltaje y la corriente en las resistencias del circuito, de tal manera que al aumentar el voltaje de la fuente por un valor constante, este también afectó la proporcionalidad en el voltaje y la corriente de la resistencia. Por último, se nos preguntaba que si se aprecia la misma relación para la potencia de cada resistencia. Concluimos que no se ve la misma relación que se puede ver en la corriente y en el voltaje, dado que no se puede determinar que haya una relación proporcional en esta variable. Okay, a continuación veremos el cuestionario del laboratorio número 5, el cual la primera pregunta pedía que cómo se resuelve un circuito aplicando el principio de linealidad. Bueno, nosotros concluimos que primero para que un circuito pueda desarrollarse por medio del principio de linealidad, ese circuito debe cumplir con la propiedad de homogeneidad y que si se calcula el voltaje o la corriente del primer circuito, no será necesario realizar el mismo procedimiento para el segundo circuito, ya que si el segundo circuito tiene un voltaje o una corriente diferente a la del primer circuito, pero con una constante igual, sea de 3 o 4 la constante, solamente hay que multiplicar el valor de las resistencias por esa constante o el valor del voltaje para hallar el siguiente circuito. La siguiente pregunta es que si se cumple el principio de proporcionalidad para la potencia. Podemos ver que según la tabla, el principio de proporcionalidad no aplica para la potencia, ya que como vemos cada potencia varía por una constante que no es la misma que se da tanto en los voltajes como en las resistencias y la corriente. Por último tenemos al laboratorio número 6, el cual es el laboratorio de superposición. Este nos dice que la consecuencia más importante del principio de linealidad es el principio de superposición. Y este establece que en un circuito con más de una fuente, el valor de cualquier variable de la rama es igual a la suma algebraica de las contribuciones individuales de todas las fuentes con las demás fuentes puestas en cero. El objetivo principal de este laboratorio es verificar el principio de proporcionalidad. Bueno, en esta experiencia, en el punto 1, se nos pedía hallar todos los valores de corrientes y de voltaje. Teniendo en cuenta que hay dos fuentes de voltaje, teníamos que medir los valores de voltaje y de corriente teniendo en cuenta estas dos fuentes. También teníamos que medir los valores de voltaje y corriente cuando la fuente de voltaje número 2 no estuviese y cuando la fuente de voltaje número 1 no estuviese.
Para realizar este circuito se tenía que tener en cuenta también la dirección de la corriente. Nosotras asumimos la dirección de la corriente conforme a las manecillas del reloj, teniendo en cuenta que las polaridades de las resistencias eran positivo o negativo, cada una respectivamente, teniendo en cuenta que los sentidos de las fuentes de voltaje eran positivo o negativo, cada una. Después se tenía que realizar una tabla con los respectivos valores medidos, la cual se realizó a continuación. Aquí se puede apreciar con los valores de las resistencias. También se calculó los valores del voltaje y de la corriente cuando nada más está activa la fuente B1 y se multiplicaron estos dos valores para hallar la potencia. Lo mismo se hizo cuando la fuente B2 era la única que estaba activa. Luego se tenía que realizar el mismo procedimiento, pero cuando ambas fuentes estaban encendidas. Calcularon el voltaje, se calculó la corriente y ambos se multiplicaron para dar los valores de la potencia. El punto 4 nos indica que había que aplicar el principio de superposición para el circuito anterior. Por tal motivo, primero hicimos la ley de voltaje de Kirchhoff para nuestras tres mallas. Después de esto, utilizamos el método de determinantes. Así que estas ecuaciones las colocamos en sus respectivas filas y en sus respectivas columnas. Para la corriente en el resistor 2, esta respectiva columna se colocó en la mitad de la matriz A del numerador. Pero el voltaje 2, el de menos 9, se apagó, haciendo así pues el principio de superposición. Se hallaron los respectivos cálculos por medio de Kramer, dando así 1.8 amperes la corriente prima. Luego apagamos el voltaje 1, es decir, 12. Quedaría menos 9 encendido, dando así menos 0.80. Luego para hallar la corriente total de R2 se restaron y dio 0.38 amperes. Luego se multiplicaron los ohmios de la resistencia por la corriente hallada, dando así 1.14 voltios. Se hizo el mismo procedimiento para cada corriente del resistor 3 y el resistor 1. A continuación se cogió la ecuación número 3 y se realizó un despeje para encontrar I3. Entonces ese despeje que se realizó se sustituyó en la ecuación número 2. Se realizaron los respectivos cálculos, se hizo la respectiva suma de las fracciones, dando como resultado la ecuación que se necesitaba. Después se tomó la ecuación resultante junto con la ecuación 2 y a esas dos ecuaciones se les aplicó una regla de Kramer, dando como resultado que la corriente en I1 sería de 2.25 y la corriente en I2 sería de 0.38. También necesitábamos calcular la corriente que pasa por la resistencia 5. Entonces se tomó los valores ya hallados y se restaron, dando como resultado la resistencia en I5, que sería de 1.87. También se halló el voltaje en la resistencia 5, que da 7.48 voltios. Luego, en la ecuación 1 se realizó el mismo procedimiento, dando como resultado otra vez la ecuación que se necesitaba. Se aplicó la misma regla de Kramer para la ecuación 1 y para la ecuación 2, que ya se había hallado, dando como resultado que I2 sería 0.38, como ya lo habíamos dicho anteriormente aquí, y que I3 será menos 0.63. Con estos dos resultados obtenidos se calculó la corriente en la resistencia 4. Entonces se colocó 0.38 menos 0.66. Este signo daría positivo, entonces se sumarían ambas corrientes, eso daría en total 1.04 amperes. También se calculó el voltaje en la resistencia 4, que dio 6.24 voltios. A continuación, procederemos con el cuestionario del laboratorio número 6, cuya primera pregunta dice que ¿qué aplicaciones le va el teorema de reciprocidad? La aplicación más útil para este teorema es que en el momento nos permite intercambiar posición relativa entre los puntos de intersección de la fuente de corriente y voltaje. Para el punto 2 se nos plantea que se conoce como la resistencia de transferencia. Nosotros hemos planteado en esta respuesta que la resistencia de transferencia es aquel par de terminales y corriente medida en un circuito al cual se puede intercambiar de posición sin que afecte sus valores. La tercera pregunta del cuestionario nos dice:
¿Qué ventajas tiene la aplicación del principio de superposición? La principal ventaja es que no requiere el uso de una técnica matemática como los determinantes para encontrar los voltajes o las corrientes. Además, se pueden hallar los valores de tensión en un nodo de un circuito que tiene más de una fuente independiente. También se nos pregunta que si se cumple el principio de superposición para la potencia. Como antes ya hemos mencionado, la superposición es un principio que se aplica para tensiones y corrientes eléctricas, pero no lo hace para la potencia. Esto se debe a que la potencia es directamente proporcional al cuadrado de la tensión y la corriente, es decir, no es una relación lineal. A continuación se hará la presentación del proyecto que propusimos para la asignatura de circuitos 1. A continuación presentaremos nuestra propuesta de proyecto, el cual es un circuito indicador del nivel de agua con sirena electrónica. Uso principal que le dimos fue el de medir o avisar el nivel de agua que hay en un recipiente o en un tanque. El objetivo principal es que en el momento que el agua llegue a un punto, el circuito dé la alarma y suene para que este no rebase los límites y no se desborde el agua. Así que proseguiremos con la explicación del circuito, los elementos que utilizamos, el PCB y la maqueta del mismo. Los componentes utilizados en este circuito fueron 4 resistencias, 3 luces LEDs, 2 circuitos integrados, un circuito integrado de 555 y el otro es el ULN 2803, un capacitor, un potenciómetro, un buzzer, una botonera como batería y otras 3 para simular los sensores. Ahora pasaremos a la explicación de cada uno de los circuitos integrados que utilizamos. El circuito integrado ULN 2803 tiene en su interior un conjunto de 8 puertas inversoras. También en su interior poseen transistores NPN. Lo que permite esto es soportar la conexión de dispositivos que requieren una demanda de corriente, ya sea motores paso a paso, relevadores y demás, que se podrían activar con bajísimas corrientes de entrada. Entonces nosotros utilizamos este circuito por la capacidad que tiene de trabajar con bajísimas corrientes. Que posee 8 entradas, también posee 8 salidas y un puerto común. Utilizamos las entradas 2, 4 y 6 y las salidas 2, 4 y 6. Cada salida va conectada a una resistencia y al cátodo de los respectivos LEDs. Cuando nosotros conectamos o el sensor detecta que el nivel de agua se encuentra en el jumper número 3, el LED rojo se va a encender y va a empezar a aplicar el funcionamiento del circuito integrado 555, que consiste más que todo en un temporizador buzzer para hacer la alarma del circuito. Al momento de crear el PCB se tuvo el sumo cuidado de que las líneas no se tocaran entre sí, y este fue el resultado final de nuestro diseño. Por su parte también hicimos o podemos mostrar el diseño en 3D de nuestro circuito. Aquí lo pueden ver. Vamos a darle la vuelta. De esta manera quedaría nuestro circuito en 3D y nuestro PCB. Como diseño de maqueta tenemos este dibujo. En este lado tenemos el tanque de agua y por este lado tenemos nuestro circuito realizado a mano. Vemos que nuestros 3 LEDs están brillando y nuestro buzzer está sonando. Esto debido a que el agua está llegando al tope del tanque. Por otro lado tenemos la parte trasera del tanque, en donde pretendemos colocar nuestro circuito dentro de una caja de madera. El tipo de madera será una teca. ¿Por qué cogimos este tipo de material? Pues este tipo de material es utilizado en embarcaciones y casas playeras.
debido a que es un poco más resistente al agua que la madera común. Aquí estarían los sensores dentro del tanque para que vaya haciendo pues la tarea de medición del agua. Muchas gracias por el tiempo invertido en la revisión de este proyecto.